Me parece que la clase, nos quedamos en esta diapositiva. Sí, todavía terminamos de ver las de tipo C. Bueno, miren, en este tema de la clasificación y funciones de las fibras nerviosas que estamos trabajando, básicamente, podríamos hacerlo solo con la figura de Guyton. Pero recuerden que lo que estamos tratando, y siempre lo voy a manejar así, es de que ustedes vean cómo diferentes autores, aunque tengan otras imágenes, el contenido debe de ser equivalente, inclusive debe de ser complementario. E inclusive a veces determinados términos son sinónimos. Y aquí se va a cumplir todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Que las fibras nerviosas aferentes o sensitivas, pues son los axones de las neuronas sensitivas o aferentes, cuyos extremos finales forman al receptor o forman parte del receptor, si este es un receptor encapsulado. Y que por lo tanto esas fibras pues son las que van a conducir la información sensitiva en forma de impulsos nerviosos. Y resulta, ¿verdad?, que hay varios tipos de fibras. En la unidad anterior, nosotros lo único que llegamos a recordar o a aprender es que las fibras pueden o podían clasificarse, así lo vimos, fue pregunta de examen, ¿verdad?, en base a la cantidad de mielina que tuvieran esas fibras. Y entonces ahí aprendimos que las amielínicas no es que no tengan nada de mielina, lo que debemos de conceptualizarlas cuando hablamos de ellas es que son fibras que tienen muy poca cantidad de mielina. Tan es así que no cumple con su función. Y en esa unidad anterior aprendimos, ¿verdad?, que las amielínicas pues son fibras delgadas. Ahí estamos viendo de nuevo en la tabla las cifras que ya conocemos, las velocidades que ya conocemos, y como son delgadas porque tienen poca mielina y no funciona como aislante, su tipo de conducción es cómo se conduce la electricidad en los cables, una conducción lineal, le podemos decir, ¿verdad? Y su velocidad de conducción, pues es lenta. Eso ya lo sabíamos. ¿Cuál es el otro grupo? Pues las que sí tienen suficiente mielina. Y entonces, en esa oportunidad, en esa parte del programa, pues ahí aprendimos ya las características de las fibras mielinizadas o mielínicas. Entonces, en ellas la cantidad de mielina les permite aumentar su diámetro, ¿verdad? Y por lo tanto su velocidad de conducción hasta dimensiones que pues nos parecen extraordinarias, ¿verdad? Sobre todo la velocidad de conducción. Cuando decíamos que, por ejemplo, los axones, fibras de las motoneuronas alfa de la médula, que son las que van a inervar esas fibras a nuestros músculos esqueléticos y que alcanzan una velocidad, en aquel tiempo, por poner una cifra entera, dimos el límite inferior, 100 metros por segundo. Vean cómo aquí está el rango, hasta 120, y que comentamos, para tener una idea, jóvenes, 120 metros es la longitud de portería a portería de un campo profesional de fútbol. Ya quisieran los del América, ¿verdad?, tener esa velocidad de conducción para jugar bien. Bueno, a los que nos gusta el fútbol y que nos gustan los buenos equipos, pues no le vamos al América, por supuesto, ¿verdad? Le podemos ir a mis Chivas, o claro, ¿verdad?, a un equipo que juegue con una técnica tan depurada y tan efectiva como la de Messi. Entonces hay que ver esos ejemplos para valorar esto. ¿Qué diámetro dijimos que podían tener? 20 micras, cuando las mielínicas, ese es su diámetro mayor. Fíjense, una diferencia 10 veces menor. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción, jóvenes? Porque de alguna manera estas clasificaciones que estamos viendo, pues toman en cuenta esas tres características estructurales. Si es mielínica o amielínica, si qué diámetro tiene y qué velocidad de conducción tiene. Y acuérdense que ahí en la clase anterior decíamos, pues tenemos hasta fórmulas mnemotécnicas.
que si me sirven las utilizo y si no, pues yo diseño las que me sirvan. En conclusión ahorita, ¿verdad? Tenemos que terminar en esta clase de analizar de manera completa las dos clasificaciones de las fibras nerviosas. La que ya vimos ahorita, sin lugar a dudas, es la clasificación que Guyton y otros autores le llaman general, que fue la primera que se hizo y que la realizaron estos dos científicos, ¿verdad? Erlanger y Gasser, y que por ello y por otras aportaciones, pues se hicieron acreedores al premio Nobel, fíjense, en la primera mitad del siglo pasado. Y entonces ahí tenemos la clasificación de ellos, que es la que ya terminamos. En ellos, decir que es una clasificación general implica que ellos están tomando en cuenta en esa clasificación, ellos tomaron en cuenta tanto fibras nerviosas sensitivas, pero también las motoras. También las motoras. O sea que es una clasificación obviamente más incluyente, ¿verdad? Más completa. ¿Por qué de Erlanger y Gasser? Bueno, pues porque ellos la crearon. Si nos vamos del otro lado, ¿verdad? La otra clasificación, que es la que nos toca analizar ahorita, pues algunos autores, vean, ahí está en la figura del lado izquierdo, le llaman pues clasificación numérica. Y si también queremos darle el nombre, porque así la traen otros autores, pues los autores son otros, ¿verdad? Lloyd y Hunt son los autores. Y ellos, ¿por qué numérica? ¿Verdad? Pues porque sus grupos les dieron como nomenclatura un número romano. Un número romano. La general tiene 3 grupos, A, B y C, ya sabemos. La numérica, pues tiene 4. Y la numeración es romana. ¿Que yo quiero cambiarla por arábiga? Bueno, pues cámbiala, pero estarás en un error porque esto es nomenclatura internacional, a menos que tú propongas a la comunidad científica internacional que se cambie la numeración y te la acepten, pues la podrás cambiar. Pero yo no puedo decir, ¿verdad?, que en la clasificación numérica los números son arábigos, porque eso no existe. Pues son romanos, ¿sí? ¿Cómo terminamos la clasificación general? Bueno, pues viendo que son fibras mielinizadas, las del grupo A y las del grupo B. Y que el grupo A inclusive tiene 4 subgrupos y que se les designa esa especificidad con las letras del alfabeto griego, ¿sí? Alfa, beta, gamma y delta. Las fibras del grupo B y del grupo C no tienen subgrupos, ¿sí? ¿Cuáles son las amielínicas? Ya también lo vimos, las del grupo C, ¿sí? Ya lo vimos. ¿Qué más tenemos que saber de ellas? Pues tenemos que saber cuál es la función de esas fibras y por lo tanto, cuando veamos la función, la ubicamos en nuestro organismo. ¿Por qué? Pues porque así las van a tener nuestros pacientes. Entonces las ubicamos con nosotros. Y así empezamos, como está tanto en la figura de Guyton como en la figura de, en la figura de la izquierda, ¿no? Fíjense, ¿verdad? Como decíamos, grupo alfa. Ah, bueno, pues son las fibras más gruesas, ¿verdad? Es nuestro punto de partida, ¿verdad? Son mielinizadas, las más gruesas, 20 micras y hasta 100 a 120 metros por segundo. Esas son sus características. ¿Y en dónde tenemos esas fibras? Ya ahí, ¿verdad? Fíjense ese esquema cómo me está separando. Me separa que hay 2 localizaciones. Entonces nos pone, ¿verdad?, que es la inervación somática o la inervación motora somática. ¿Eso qué significa? Como lo vimos, pues que son los axones que inervan a nuestros músculos esqueléticos. Pues ahí pónganle, son los de la unidad motora. Si ya lo saben ustedes, fue pregunta de examen, ¿verdad? Ya lo saben ustedes y ahí dice inervación motora somática. Pues quiere decir que esas fibras las tenemos en nuestros nervios raquídeos del sistema nervioso periférico, en todos, porque acuérdense que son mixtos, y en los pares craneales que tengan función motora o mixta.
¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué pares craneales son los que me permiten no el estímulo, no percibir, ¿verdad? No ver, no el estímulo visual. Me permiten mover los globos oculares. A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Qué pares craneales? Lice, tú veo que levantaste la mano. ¿Nos puedes? Sí, doctora, es el 3, el 4 y el 6. Fíjate, ¿verdad? Fíjate. Y entonces, Brenda, creo que también se me levantó tu mano. ¿Qué nos vas a decir? No, yo le iba a decir lo mismo, que era el oculomotor, el abducens y el vestíbulo coclear. Pues fíjate que maravilloso, ¿verdad? Porque Lisset nos da la nomenclatura por número romano. Acuérdense que los pares craneales también es con número romano. Y tú nos das el nombre, ¿verdad? Entonces, que ya lo sé. O sea, todos tus compañeros, me estoy refiriendo. Qué bueno, ¿verdad? Te felicito. Ya es un conocimiento que lo tienes. Que yo no pude contestar lo que la maestra dijo, ¿verdad? O sea, no me lo pude contestar a quién, pues no a la maestra, no me lo pude contestar yo. Ponte inmediatamente tu carita triste, ponte una cruz, ¿verdad? Y te pones ahí, nomenclatura de los pares craneales. Así es como trabajamos lo que es el autoaprendizaje. Cada quien tenemos necesidades distintas. Entonces, los que pudieron contestar, perfecto. Que no lo pude contestar, pues es que no me las vas a necesitar a los pares craneales que mueven a los ojos. Pues, ¿con cómo? ¿De qué forma? ¿Qué pares craneales son los que me están permitiendo ahorita, que yo soy la que estoy hablando más, pero hace rato habló Lisset, habló Brenda, ¿qué pares craneales? Y seguramente no van a ser los mismos, ¿verdad que no? Entonces, así le hacemos, jóvenes, ¿verdad? Cuando yo pregunte algo, contesten, quien levanta la mano, pues yo les doy, ¿verdad? La apertura del micrófono a quien se me identifica. Pero todos deben de estar, ¿verdad? Contestando. Inclusive escríbelo, pues es la aplicación clínica. Si la sabes, excelente. Si no la sabes, pues lo excelente es que te pongas tu anotación. Porque si lo dejas pasar, pues la ignorancia te va a seguir acompañando. Así de sencillo es esto. Y si ustedes conocen un juego que se llama Maratón, es un juego de mesa. ¿Sí lo conocen o no? Creo que no, ¿verdad? Ha de ser muy antiguo. No lo conocen, ¿verdad? Tiene muchas versiones, muchas al principio, ¿verdad? Fue un juego que, no, pues es que ustedes están muy chiquitos. Creo que este juego salió así como, ¿qué será? 20 años o más. Es un juego de mesa, entonces es un tablero, ¿verdad? Y es unas cartas y cada quien tiene su fichita. Y hay una ficha, la negra, bueno, antes era negra, hace mucho que no lo juego, que a que ni saben quién es el jugador de esa ficha, porque los jugadores tienen las fichas de colores, pero esa negra, jóvenes, es la ficha de la ignorancia. Entonces es un maratón de, vamos a suponer, de deportes. Yo he querido hacer un maratón de fisiología, por supuesto, ¿verdad? Ya que tengo un poquito tiempo, pues lo voy a hacer. Y claro que juega la ignorancia. ¿Eso qué quiere decir? Que sale la ficha y si no sabe el primer jugador, el otro tiene que contestar el otro. Y si nadie sabe, la ficha que avanza en el tablero es la ignorancia. Entonces, imagínate qué terrible, ¿verdad? Que nos gane la ignorancia. Ya que tenga tiempo me voy a poner a hacer un maratón de fisiología, van a ver. Bueno, perfecto, Lisset, Brenda, ¿verdad? Fueron correctas sus aportaciones, entonces vamos a seguir. Déjenme nada más aquí registrar, Brenda, aquí te tengo. Muy bien. Vámonos ahora a ver, decíamos, fíjense las otras fibras en donde más hay fibras con esas características alfa. Y ya vimos, ¿verdad? Son las de propiocepción. Y aquí, jóvenes, vamos a empezar a ver la clasificación numérica. La clasificación numérica, ¿verdad? Porque la clasificación general fue lo que vimos ayer. Fíjense cómo la numérica y la general empatan. O sea, se van a corresponder
con la clasificación general. En algunos casos, esa nomenclatura de número va a ser equivalente de la nomenclatura por letras. En otros casos, no. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? La clasificación numérica a partir de aquí. Fíjense, ¿cuántos grupos son en esa clasificación numérica? 4. 1 romano es el único que tiene 2 subgrupos. Y vean las 2 figuras, la de la izquierda y la de la derecha. Y vean dónde tiene Guyton esto. Pues en la parte central hay un rectángulo que dice, bueno, ahí se equivocaron, pusieron clasificación de nervios sensitivos. Acuérdense que no son nervios, porque fibra nerviosa no es sinónimo de nervio. Ya lo sabemos. ¿Es sinónimo de qué? ¿Y qué diferencia tiene, verdad, una fibra nerviosa con un nervio? ¿Quién contesta? ¿Chirel? Pues un sinónimo de la fibra nerviosa sería axón, y la diferencia entre la fibra nerviosa y el nervio es que es un conjunto de axones que a su vez están rodeados por tejido conjuntivo. Y eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Por eso ahí cuando ponen clasificación de los nervios sensitivos, pues claro que no. Es clasificación, hubieran puesto axones. Debieron de haber puesto fibras nerviosas sensitivas, eso sí, porque esta clasificación es para ello, ¿verdad? Es para fibras nerviosas sensitivas. Muy bien, Chirel, gracias. Vamos a seguir adelante y entonces fíjense el grupo, como Guyton tiene ahí, tiene un número 1 romano y luego abajo del 1 romano está 1A, 1B. Las letras son en minúscula. Si tú la cambias a mayúscula, pues sabrá Dios a qué te estés refiriendo. O sea, tenemos que cuidar la nomenclatura porque es internacional, ¿sí? Ahora, fíjense en la figura del tanto de Guyton como del lado izquierdo y me tienen que decir en qué sitio, a qué estructura inervan esas fibras y tienen que ser las mismas. Porque si hay una controversia, alguien está mal. O está mal el autor, el texto de la izquierda, o está mal Guyton. Entonces vamos a Guyton y miren lo que tiene ahí. Ahí dice que esas fibras 1A, específicamente las 1A, ¿verdad? Ahí como que no se deja ver muy claro, pero del lado izquierdo sí. Es el uso muscular, es la inervación sensitiva del uso muscular. De hecho, Guyton dice terminación primaria. Terminación primaria. Bueno, porque resulta que también hay terminaciones secundarias, ¿verdad? Pero bueno, es el uso muscular. Con eso ahorita nos conformamos, es suficiente. Y las fibras 1B, no, esa ya no está en el uso. Esa fibra es la del receptor que está en los tendones y que llamamos órgano tendinoso de Golgi. Y entonces, fíjate, ¿verdad? Las características que tiene estructuralmente tanto la 1A como la 1B. Fíjate cómo están dentro de esas flechas bidireccionales que tiene el grupo 1. Y súbete a la clasificación general y ve cómo, ahí el dibujante fue muy acertado, exactamente coincide con las fibras A alfa. Y eso, jóvenes, si no lo interpretamos bien, me puede hacer confundir. Y les voy a explicar por qué. Porque me puede hacer confundir y yo puedo decir, ¿verdad?, que el uso muscular recibe inervación por las fibras A alfa. Y ese es un error. Eso no es cierto. No es cierto. Porque A alfa es motora. Y ya está ahí que quien va a inervar esa motor somático es músculo esquelético. ¿Cuál es la inervación motora del uso? Vete a las A, pero no las alfa. Ahora vete a las A y ubica cuáles fibras es la inervación motora del uso y me lo dices ahorita que regresemos, porque ya nos queda menos de un minuto, ¿verdad? Ubícala. Y entonces, ¿qué
Bueno, ya regresamos, ¿verdad? Casi ya está todo el grupo. Y bueno, ¿verdad? Decíamos ahorita que les vuelva a abrir, ¿verdad? El programa, ubiquen, ¿verdad? Ubiquen cuál es la inervación motora del uso y por qué entonces está ahí la inervación, o sea, correspondiente con las alfa, ¿por qué está la inervación del uso? Bueno, ya prácticamente están todos, voy a compartirles la pantalla otra vez para que podamos seguir trabajando. Muy bien. Vamos a mandar esto para acá. Y vamos a abrir el programa. Aquí está, ¿verdad? Ya abierto el programa. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, ¿sí? ¿Quién me contesta la pregunta? Que la inervación motora del uso muscular la realizan ¿qué grupo de fibras? Levantó la mano Sherlyn. Te oímos, Sherlyn. ¿Ya no es del grupo A delta? A delta, a ver, fíjate bien en tu pantalla, si la letra griega que estás identificando es la delta o cuál es, Sherlyn. Es la... Ay, se me fue su nombre de la Y. Ah, fíjate, están en orden, Sherlyn. No sé si ustedes llevaron etimologías griegas y latinas, pero el alfabeto griego, pues la primera letra es alfa, ¿verdad? Luego beta, ¿y la tercera? Es gamma. Gamma, exactamente, ¿verdad? Lo que pasa es que medio que se parece a la delta, pero es gamma. Entonces, fíjense, ¿verdad? Esa respuesta fue correcta. La inervación motora del uso, pues son las fibras que inclusive más adelante las vamos a conocer como fibras eferentes gamma. ¿Y qué cosas son esas fibras? ¿Y en dónde están? ¿Dónde las tengo? Pues resulta, jóvenes, que esas fibras pues son los axones de motoneuronas que también están en las astas anteriores de la médula. Son vecinas de las alfa, solo que las alfas son motoneuronas grandes, por eso sus axones son muy gruesos, y resulta que las gamma, ¿verdad? Pues vean ahí, pues son neuronas más chiquitas, sus axones pues son más delgados y tienen menor velocidad de conducción, ¿sí? ¿Y qué hacen esos axones? Igual que los alfa, jóvenes, van a salir por la raíz anterior de los nervios raquídeos y se van a ir por los nervios somáticos, los raquídeos, ¿a dónde? Pues a los músculos esqueléticos, pero ahora van a inervar no a las fibras del músculo que se les llama extrafusales, que es la mayor parte, que son las fibras que nos permite su contracción y relajación realizar el movimiento voluntario, sino que van a inervar a las pequeñitas fibras musculares, porque el uso muscular es un receptor encapsulado, y adentro tiene fibras musculares. Y esas fibras musculares se llaman intrafusales, y estas fibras eferentes gamma las inervan inclusive en sus extremos. No sé, ¿vieron algunos de estos receptores? No sé dónde pudieron verlos, pues en histología, no creo que en anatomía, pero ¿sí vieron el uso muscular en histología o no? Si no, acuérdense, pues no hay problema, es algo que tenemos que revisarlo nosotros hasta el capítulo 4, ¿sí? Hasta el capítulo 4. Entonces, fíjense nuevamente, como lo decíamos ayer, ¿cómo podemos estudiar por bloque? Por bloque. Yo tengo que el receptor de músculo es el uso muscular. Y aquí ya me estoy dando cuenta que seguramente es un receptor muy complejo. Claro que lo es. Y estoy viendo que va a tener inervación motora por fibras eferentes. Acuérdense que lo eferente es motor, gamma. Inervación sensitiva, y ahí es donde quiero que sean muy observadores. Porque si alguien contestara a alfa, por supuesto que
nos gana la ignorancia, jóvenes. Por supuesto que nos gana la ignorancia. ¿Qué es lo que tenemos que contestar? Pues la inervación sensitiva es, y ahí lo tenemos, por fibras del grupo 1A, cuyas características de ser mielinizada, de ser gruesa y de tener una alta velocidad de conducción es la misma que las A alfa. Fíjense, así es. Y de hecho esto mismo aplica para la inervación sensitiva del órgano tendinoso de Golgi. ¿Dónde vamos a volver a ver eso? Por si aquí nos queda pues como que dudas o algo más. Capítulo 4. Pero desde ahorita al menos a mí sí me gustaría que no se quedaran con dudas. Y yo no puedo, yo hablo de mí, pero cuando yo diga yo, me refiero a ustedes. No pueden permitirse el lujo, ¿verdad?, de quedarse con dudas, porque a lo mejor, ¿verdad?, por cómo se presenta el contenido a veces en los esquemas, uno diría, inervación del uso muscular, fibras A alfa y A gamma. Pues es un error. A gamma sí, ¿verdad? Es la inervación motora del uso, pero la inervación sensitiva no puedes decir A alfa, porque A alfa son los axones de las motoneuronas alfa. Esas son fibras eferentes, son motoras. Y si te están preguntando inervación sensitiva del uso muscular, pues claro que vas a contestar 1A, con ese nivel de precisión. Nada que 1, no, ¿verdad? Porque si dices nada más 1, pues ahí va la 1 y la A y la B. Y resulta que la B no va al uso. Ya vimos que va al órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Jóvenes, no sé si está quedando claro esta distinción. Me gustaría oír sus comentarios. Yo creo que es la hipoglucemia, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Y quizá cuando acabemos esta explicación podemos aclarar dudas. Vamos a pasar al grupo 2 y miren, ahí es donde quizá con este grupo también vamos a poder entenderlo, comprenderlo mejor. Fíjense el grupo 2, ¿sí? Y vamos a verlo en la figura de Guyton. Y vean otra vez esa flecha bidireccional que tiene el 2 romano y súbanse a la clasificación general. Y vean cómo esa flecha, perdón, ese número 2 romano, pues como que queda entre beta y gamma. Pero aquí se acepta que se acercan más las del grupo 2 a beta. Más, ¿verdad? Las características. Y entonces, fíjense cómo estas fibras del grupo 2, ¿verdad?, se corresponden con las fibras A beta. Y aquí sí se puede usar como sinónimo. ¿Y por qué como sinónimo, jóvenes? Pues porque vean cuál es la función de las fibras A beta. Y miren ahí no dice que son motoras. Ahí lo que me está diciendo es que son sensitivas. ¿Por qué me lo está diciendo? Porque me está diciendo que lo que transmite es tacto y presión. Y si ustedes regresamos nuestra mirada a Guyton, vean cómo debajo del 2, del número 2 romano, debajo, donde dice funciones sensitivas, fíjense ahí abajo del 2, donde dice funciones sensitivas, ¿cómo dice otra vez? Uso muscular, terminación secundaria. Ah, pues porque Guyton ya nos está llevando más adelante en esto de la inervación del uso muscular, que no nos toca verlo ahorita hasta ese nivel. No nos toca verla, no la vamos a ver así. Simplemente, ¿verdad?, señalar que ahí sí podemos, ¿verdad?, podemos interpretar como sinónimo, como equivalente, las fibras del grupo A beta
con el grupo 2. ¿Por qué? Porque ambas son sensitivas. Ambas son sensitivas, ¿verdad? Vamos a pasar a las gamma. Y vamos a pasar al grupo, perdón, no a las gamma, al grupo 3, jóvenes. Y ahora localicen el grupo 3 de nuevo en la figura de Guyton. Localicen el grupo 3 en la figura de Guyton. Y fíjense el grupo 3 en la figura de Guyton. Vean otra vez la flecha bidireccional y súbanse. ¿A qué grupo le corresponde? Y ahí corresponde exactamente a las fibras A delta. Y ahí está otra vez la correspondencia de que tanto las A delta como grupo 3 en la clasificación numérica son sensitivas. Y entonces pasa lo mismo que con el grupo 2, ¿verdad? Son sensitivas. Y que transmite las delta, pues ya lo habíamos estudiado ayer, ya lo habíamos analizado. El dolor rápido, el dolor agudo, el dolor que se nos presenta al iniciar la lesión tisular. También la sensación térmica de frío. Por supuesto que algo, sensaciones mecánicas de tacto y presión, pero fíjense cómo esas fibras, ¿verdad? Finalmente nos dicen que es un tacto y presión hasta cierto punto con características diferentes de las que van a tener las fibras del grupo C. ¿Por qué? Porque ahí tenemos en la de Guyton cómo es un tacto y presión muy específico, muy bien localizado, ¿verdad? Es una presión profunda. Y en cambio las fibras del grupo C, como ya habíamos visto, que también van a transmitir tacto, y presión, no puedo localizar la zona, ¿verdad? ¿Qué otra sensación transmite en la delta? Bueno, dolor rápido, como sensación térmica el frío, y el prurito o escozor, como le llama Guyton, ¿verdad? Y entonces se corresponden ahí a delta con grupo 3, ¿sí? Y en el grupo 2, en el grupo B, no hay, igual que en el grupo de A gamma, no hay un número correspondiente. Las A gamma, porque ya vimos que son motoras, y la clasificación numérica es sensitiva nada más. ¿Por qué no hay fibras del grupo B? Pues porque son de sistema autónomo. Vean, simpáticas preganglionares, ¿sí? Y entonces nos pasamos a las fibras del grupo 4. Y vean la figura de Guyton. Y otra vez vean lo que abarca el grupo 4. Exactamente al grupo C. ¿Y eso qué significa? Pues igual que en las anteriores, al grupo C le puedo nombrar como sinónimo fibras de grupo 4. O a las fibras de grupo 4 les puedo nombrar fibras del grupo C. Y entonces, ¿qué significa eso? Que si a mí me preguntan, ¿quién transmite el dolor crónico o lento? ¿O quién transmite la sensación térmica del calor? ¿Verdad? ¿Quién transmite el cosquilleo? Ahí está en la figura de Guyton, ¿verdad? ¿O quién transmite las sensaciones de tacto y presión, pero imprecisas? Ahí lo dice de manera grosera, otros libros dicen de manera burda. Yo puedo correctamente dar dos respuestas, porque podría decir fibras del grupo C y estaría correcto. O también puedo decir fibras del grupo 4. Y es correcto. De las dos formas es correcto. Voy a hacer un alto, jóvenes, porque con esto terminamos este tema, ¿verdad? Este tema. Y pues quizá hay una manera muy sencilla ¿cómo se puede decir? De tratarlo. Nada hubiera costado con que yo les dijera, pues miren en la figura 47.6, ahí con que se aprendan que hay fibras del grupo A, B y C. Ah, pero el B ya no está, ¿verdad? Bueno, de A y C.
cuáles son mielínicas, cuáles son amielínicas. Y que se aprendan que en la clasificación sensitiva, ¿verdad? Y ahí dice nervios sensitivos, 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Pero lo importante, jóvenes, es que entendamos esa complementariedad, esa correspondencia que hay entre las dos clasificaciones. ¿Sí? Y que yo tengo que aprenderme al menos estas funciones que comentamos, ¿verdad? Estas funciones. ¿Y me las tengo que aprender? Sí, porque por ejemplo la inervación motora del uso muscular, o te la vas a aprender ahorita, u obligadamente te la vas a aprender en el capítulo 4. Igual, la inervación sensitiva del uso, o te la aprendes ahorita, o te la vas a aprender en el capítulo 4. Tú decides, ¿verdad? Porque en el capítulo 4, pues vamos a presentar imágenes de cómo es el uso muscular. Voy a hacer un alto, jóvenes. Voy a hacer un alto, con esto cerramos el tema, porque ya, esta es otra gráfica, ¿verdad? Esta es otra gráfica de un libro de neurociencias, y miren cómo es lo mismo. Vean allá arriba, A alfa, ¿y qué dice? Que es el grupo 1. Es el grupo 1, ¿verdad? Ahí no pone 1A y 1B. Y miren lo que está hasta abajo, ¿verdad? Lo que está hasta abajo, la velocidad de conducción, ahí le bajan un poco hasta 80, 120, ¿no? El diámetro hasta 20 micras. Y dicen, ¿dónde están esas fibras? Y nos dice propioceptores y músculo esquelético. Pues es lo que te está diciendo Guyton, y te está diciendo otro resumen, ¿verdad? De un libro de fisiología, ¿sí? Fíjate las del grupo A beta, y te está diciendo que se corresponden con las del grupo 2. Y fíjate, son mecanorreceptores de la piel. Claro que son mecanorreceptores de la piel, pues tacto y presión son mecanorreceptores, ¿sí? Y fíjate en el grupo 3, A, ¿qué dice ahí? A beta, no, ¿verdad? A beta ya las vimos. Las fibras A delta, ¿verdad? Las A delta. Y entonces ahí tenemos, te corresponde con el grupo 3. ¿Qué transmiten? Dice dolor, no ponen cuál. Nosotros sí tenemos que saber cuál. Temperatura, ¿verdad? Temperatura. Pues ahí lo tenemos. Es decir, no importa el libro que veamos, el conocimiento, jóvenes científico, pues tiene, ustedes lo deben de saber, validez universal. O sea, que lo que ustedes están aprendiendo aquí, lo están aprendiendo los estudiantes de medicina de Japón, de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Sudamérica, de Centroamérica y en todos los estados de nuestro país. Es conocimiento científico. Como ya casi se nos acaba la clase, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran plantear ahorita de este tema, porque ya solo lo que haríamos es introducirnos en el tema que vamos a empezar y vamos a ver el próximo lunes, que es el 2.4. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Me parece que está todo bien, doctora. Gracias. Muy bien. Pues terminamos, jóvenes, en un minuto la introducción al tema 2.4, ¿sí? De cualquier manera, si les hubiera quedado alguna duda, ¿verdad? Y ahorita ya no tienen tiempo por X motivo, el lunes plantéenla antes de empezar, porque el lunes vamos a ver primero los resultados de examen y segundo iniciamos este tema, 2.4. Les recuerdo que este capítulo tiene 6 temas, ¿no? Entonces, esta es la segunda mitad. Las vías somatosensoriales. Y entonces, ¿qué tenemos que saber, jóvenes, de este tema para que lo lean, verdad? La anatomía básica de cómo está organizados los segmentos de la médula, ¿sí? Tenemos que saber que en estas vías va a haber dos sistemas de fascículos. Por eso ahí arriba dice, ¿en dónde se localizan los fascículos? Pues los fascículos van a estar en la médula. ¿Por qué? Porque la función de estas vías es conducir la información. Fíjense en dónde nos quedamos y con eso acabo. Ya vean estos dibujos que son también de libros de neurología, de neurociencias más bien. Fíjense, ya vimos receptores. Ahí está un receptor, ¿verdad? Sensitivo. Acabamos de ver las fibras aferentes. Pues son estas líneas,
¿Dónde está el soma de esas neuronas aferentes? Pues ahí están, en los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Que yo no sé qué es eso, pues por eso tenemos que ver la anatomía básica. Y ahora, ¿qué van a hacer los fascículos de las vías somatosensoriales? Conducir la información. ¿De dónde a dónde? De médula hasta corteza cerebral. Pues imagínate lo importante que es. Entonces, claro que tenemos que ver eso. Ahí está. ¿Qué más vamos a ver? Pues mira qué belleza. La anatomía del sistema que se llama columna dorsal, menisco medial. La anatomía y las funciones. Ahí está otro acompañante de este sistema, que es la vía del nervio trigémino, el quinto par, porque esa es la sensibilidad de la cara, ¿verdad? Y luego tenemos el otro sistema anterolateral o espinotalámico, ¿verdad? Y fíjense, ahí está. ¿De dónde a dónde conduce la información? De médula hasta corteza cerebral. Y ese es nuestro tema 4. Y acabando eso el martes, mira, ahí está parte de la aplicación clínica, la regla de los dermatomas. Y luego, tema 2.5, corteza sensitiva somática. Ahí la tienes. Entonces, jóvenes, miren qué belleza, ¿verdad? Pero por hoy es viernes. Entonces, disfruten su fin de semana, ¿verdad? Sí estudien. Ya se están dando cuenta que hay mucho que estudiar, ¿verdad? Y más vale tomarle tiempo al tiempo. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Hasta luego.